En el futuro de Honduras. Desde hace 20 años apoyamos la educación de tus hijos con la promo más esperada de todas. Becas Clover Brand 2018. Gracias a las becas Clover Brand, mis hijos pueden tener una mejor educación. Y yo he sido ganadora de la beca secundaria. Clover Brand, como le digo, sí cumple. Regresan las becas Clover Brand con miles de premios para todos. Prepárate recolectando los empaques de Clover Brand y harina Gold Star y guárdalos para participar muy pronto. Falta de concentración. Toma Serenerbón. Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Voy a comenzar, como siempre, en unos cuantos comentarios. En medio de toda la tragedia que estamos viendo en el país, producto de esos cambios climáticos, que ya todos estamos con el conocimiento de esa carretera que se partió, la carretera que comunica con Guatemala en el sector de Omoa hacia Puerto Barrios, pues ha sorprendido. Pero a mí lo que más me está sorprendiendo, porque eso ya no es nuevo en nuestro país. Las tragedias no son nuevas en nuestro país, suceden constantemente y lo que pasó con esa carretera hasta amerita estudios, ¿va? Si hay estudios de suelo o qué, pues si el fenómeno natural hay que entenderlo también. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto se va a tardar? Pero lo que me sigue sorprendiendo a mí es el discurso de los funcionarios. Solo hoy había hasta una designada presidencial, funcionarios de Copeco, ¿cuántas personas? Pero fíjense bien, hablando de esa tragedia, uno por uno, que era entrevistado decía, la preocupación del presidente es esta. El presidente Hernández está preocupado por lo otro. ¿Y qué van a hacer esto? La instrucción del presidente y lo que le preocupa al presidente es otro, le decían a otro. ¿Y cuánto tiempo va a estar en cuánto tiempo se va a reparar todo eso? Bueno, el presidente está preocupado y quiere que sean tal cosa. Ninguno tiene iniciativa. Pareciera que ninguno, o es que son exageradamente arrastrados, me van a disculpar porque no encuentro otro término que sea más adecuado, que le llegue tanto, o es que los funcionarios son tan arrastrados, o la megalomanía del presidente les obliga a invocarlo en todo momento. Innecesario, porque un funcionario, bueno, ¿le preocupa a usted o le preocupa al presidente? Nos preocupa a todos. Si una carretera se destruyó, nos preocupa a todos. Y el funcionario, el que está a cargo de eso, debería ser el primer preocupado. Pero le preguntan una cuestión donde no cabe mencionar al presidente. Pero, insisto, o lo hacen porque son arrastrados para asegurarse su chamba. Mire, el arrastre solo es un argumento del incapaz. El incapaz se arrastra al jefe. El incapaz al jefe le dice que todo es bonito. El incapaz jamás reprocha una idea del jefe, porque quiere quedar bien, quiere asegurarse. Ese es el argumento del incapaz. Todo lo que diga el jefe es bueno, es bonito, aunque en el fondo esté diciendo que semejante ridiculez, qué cosa más absurda, pero no, excelente idea, maravillosa idea. Entonces, ese es el recurso del incapaz. Pero yo le voy a dar el beneficio a los funcionarios de que posiblemente sean obligados, o es la melomanía del presidente de la República que los obliga a eso, o ellos son arrastrados, ¿verdad? Pero esto creo que es innecesario. Aquí el funcionario ¿han escuchado ustedes cuánta gente cristiana? Porque en Honduras se dice que el 90 y tanto % de la población es cristiana. Siempre dicen primero Dios ante todas las cosas. Aquí es primero Juan Orlando ante todas las cosas, después cualquier cosa. Para el funcionario es primero Juan Orlando. No es malo. Ser fiel al presidente, ser fiel al gobierno es una cosa, ser arrastrado es otra. No hay que ser arrastrado. Todos en la vida tenemos una responsabilidad y la mejor forma de apoyar es siendo responsable con nuestra labor. Siendo responsable. Yo no tengo que arrastrarme a ningún jefe acá, yo tengo que cumplir con mi labor. Si cumplo con mi labor, debo estar bien. Así lo asumo yo. Así lo debe de ver todo el mundo. Pero, insisto, si es el presidente, ya tiene que superar esa etapa. Si lo están obligando a los funcionarios porque se ven muy mal. A la gente no le preocupa si el presidente está preocupado, si no llora, si no duerme. A la gente no le preocupa, la gente quiere ver si le arreglan o no la calle. Si le resuelven o no el problema, eso es lo que la gente quiere escuchar, no que le digan que el presidente está preocupado o no. El otro tema es, vean ustedes, lo que se está hablando, todo lo que se aprobó en la ley del presupuesto. Aquí se nos metió, y esto fue en el gobierno del presidente Porfirio Lobo,
que todas las demandas, porque recuerdan que aquí se decía, y lo dijo el presidente Porfirio Lobo en su momento, que en Honduras las demandas era como pegarle a un bolo. La ganaba todo el que le demandaba al Estado y se convirtió en un gran negocio. Entonces, para evitar que se dieran esas cosas sospechosas para algunos, sospechosas ¿por qué? Porque decían, se provocan demandas que pueden ser de compadre hablado y le sacan mucho dinero que le cuesta únicamente al pueblo, no le cuesta al funcionario, y el trabajador o el despedido se va con mucho dinero. Todos ganan, menos el Estado que tiene que pagar las demandas. Entonces, para evitar que siguiera eso que parecía un negocio oscuro, entonces se crearon una cláusula donde el funcionario respondía por las demandas contra el Estado. Resulta que en esta ley del presupuesto, ese es el tema que han estado escuchando constantemente. En estas reformas, en la ley del presupuesto, están salvando a los funcionarios. Ya no son responsables de las demandas. Y no solo eso, ya no son responsables porque incluyen en el presupuesto de la República que la institución va a pagar cualquier demanda que interponga un trabajador que de paso lo pueden cesantear sin pagarle nada. Y dicen en la reforma que el trabajador va a tener que invocar irse a un juicio. ¿Qué significa irse a un juicio? Significa que va a pagar un abogado. Significa que va a tener la paciencia y el dinero para estar moviendo su juicio por 2 a 3 años. ¿Quién tiene esa capacidad de estar peleando por 2 o 3 años? Lo tendrá gente como la ex del Banco Central, Gabriela Núñez, otra gente que tiene mucho poder para demandar. Pues con ese argumento también se procesó o se le embargó la casa al expresidente Manuel Zelaya Rosales para que él cubriera con su casa el costo de esta demanda que hizo la señora Gabriela Núñez. Pero ahora se están librando. O sea, un funcionario entre los miles de despidos. ¿Y dónde señala la gente? Hay despidos en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Puede haber despidos en salud. Esa gente puede demandar, pero el funcionario se va tranquilo. Hizo el relajo, no les pagan, hay un juicio largo y él no tiene nada de qué preocuparse porque ya no lo van a demandar. Por favor. Y queremos decir que estamos viviendo en lo mejor en el país y esto es lo que aplaudimos y esto es lo bueno que debe de continuar en el país. Esto es lo que hay que frenar. Por mucho que usted simpatice con un partido político, por mucho que simpatice con un gobierno, hay cosas que hay que reprocharlas. Esto no es correcto. Usted es trabajador. Un día lo van a despedir y se va a ver en esta situación tan difícil. No poder pagar un abogado, ir a un juicio. ¿Y cuánta gente se muere? Perfectamente han dicho, cuánta gente se muere en la preocupación. Estas son cosas que se han dado ya en este gobierno y en el Congreso de la República. Lo otro que me ha llamado la atención es que ahora aparece, oigan, escucharon ustedes a Evaldías y ahí están las declaraciones de todos los medios, ahora es una iniciativa del gobierno la ley de secretos. Pero por favor, si le han estado gritando hace tiempos que hay que aprobar, que hay que liberar esa ley de secretos de Estado, ahora la están vendiendo como iniciativa de Casa de Gobierno. Es falso. Bueno, está bien, finalmente que lo hagan, está bien, pero ha sido una exigencia eso. Pero lo quieren vender ahora, seguramente para levantar el perfil del gobierno, que es una iniciativa del gobierno cuando fue el principal obstáculo. Igual que la ley de colaboración eficaz. ¿Quién se opuso? El gobierno, el Congreso con sus diputados. Ahí se opusieron a eso. ¿Quién se ha negado a auditar la tasa de seguridad? El mismo gobierno. Ahora vienen como que son iniciativas de ellos. No es correcto. Claro, si lo van a hacer, que lo hagan, pero que lo hagan bien. No es que la van a someter, pero seguramente con alguna cláusula donde se protejan. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque las medidas parecieran muy populistas. Y voy a finalizar con este comentario, recordándole porque aquí vimos cómo se revolvieron empresarios, economistas, gerentes de empresas, se molestaron cuando escucharon algo, y voy a decirlo, que yo compartí esa crítica, la compartí y la sigo compartiendo, cuando el expresidente Manuel Zelaya Rosales dijo que si ganaba la alianza iba a haber energía gratis para los pobres no iban a pagar energía. Hubo una gran crítica en el país de los sectores económicos. ¿Por qué? Porque nada es gratis en la vida. Lo que usted no paga lo va a pagar otro. El gobierno no se da, porque la energía, el combustible no lo produce el país. Lo que le regalan a usted se lo van a cargar a otro. Eso es lo injusto. Es como los subsidios. Con el subsidio le regalan a alguien, pero otro lo está pagando.
mucha gente cuestionó y decían, ¿qué medida más populista? Insisto, compartí y sigo compartiendo esa crítica. Por mucho que querramos apoyar a la gente pobre, no se puede regalar la energía. Soy del criterio que si usted tiene un foco, pague por lo que consume ese foco. Si usted quiere tener internet, pues pague su internet. O sea, cada quien que tenga lo que puede tener de acuerdo a su presupuesto. Pero ahora viene el gobierno, óigalo bien, le dijeron populista al expresidente Zelaya, y era correcto, era populista. Salvador Narrala agarra esas ideas y lo señalan como populista, y un populista es un irresponsable. Ahora el presidente, o el gobernante, como dicen algunos, dice que van a haber viviendas gratis. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? ¿Quién las va a pagar? Alguien las va a tener gratis, pero ¿quién las va a pagar? ¿Nos vamos a endeudar? ¿Se va a endeudar el país? ¿De dónde va a salir el dinero para viviendas gratis? Entonces, populista puede ser el expresidente Zelaya, populista puede ser Salvador Narrala, pero el presidente no es populista. Esto es populismo, señores. Esto es populismo. Si vamos a ver las cosas con seriedad, tengamos mucho cuidado, porque en este momento el presidente, el Partido Nacional, tiene la imperiosa necesidad de levantar su perfil, los anticuerpos que tiene. Y cuando un presidente es impopular, entonces recurre al populismo. Ya lo vemos. Lo hicieron en Argentina. La presidenta Cristina Fernández tenía el transporte más bajo, por más que le decían. Casi regalado el transporte. Pero estaba endeudando a su país, estaba provocando serios problemas económicos. Miramos lo que pasa en Venezuela y por ahí los ejemplos. Tengamos cuidado con el populismo. Voy a hablar de este tema y precisamente para enfocarse en lo económico, a donde yo tengo mucho respeto porque hay que conocer mucho, es al doctor Rodulio Perdomo. Él es el jefe de investigaciones del Foro Social de la Deuda Externa, para que dialoguemos sobre esto. Doctor, gracias por acompañarme aquí en el programa Doble Vía. Muchas gracias, don Rodolfo Colindres. Es la primera vez que voy a conversar con usted. Estoy un poco ansioso, ¿no?, de poder llenar las expectativas de este programa que tiene una audiencia nacional e internacional. Yo quisiera comenzar comenzando con este comentario suyo sobre la necesidad que tienen los regímenes autoritarios de tener un culto a la personalidad del gobernante. Y es lamentable que probablemente esto se deba a que los asesores de imagen del actual presidente le digan que es necesario revertir el bajo nivel de popularidad, haciendo que todo dependa de él. Y por eso los funcionarios tendrán forzosamente que anonadarse, que disminuirse para levantar el perfil del gobernante, cosa que se ve como muy artificioso. Yo creo que la mejor fórmula es la que se usa en el fútbol. Dicen los expertos de fútbol, el mejor árbitro en un partido es el que no se nota. En este caso, la gestión gubernamental es muy buena cuando no se nota la figura del presidente, cuando todo funciona como un mecanismo de relojería y todos hacen lo que sus competencias les confieren sus instituciones. Pero en este caso es lamentable que podamos entrar a una fase desconocida de culto a la personalidad, donde se tenga que invertir mucho dinero para que el presidente aparezca inaugurando parques, inaugurando viviendas, podría ser, o inaugurando cualquier bien público o cualquier cosa que provea algún tipo de popularidad. Por supuesto que esto no es nuevo. Es decir, ya venía de los últimos 8 años, hay una corriente fuerte de levantar la imagen de los presidentes, inaugurando puentes, inaugurando escuelas, y yo creo que... Y a veces sin terminar. Sí, también. Pero obviamente eso más genera impopularidad, porque la gente es inteligente y percibe que no se necesita ese tipo de gobernante que aparece mañana, tarde y noche en todos los noticieros, o que tiene una enorme cantidad de gente que le levanta, que lo elogia,
y eso se ve más como servidumbre, no se ve como funcionarios llenos de libertad y de iniciativa, como usted decía. Si a mí me hicieron gerente de esta institución, es porque tengo capacidad. No tengo que decir, yo no tengo capacidad, es la iniciativa y la capacidad del presidente la que me va a hacer a mí un pequeño robot para hacer lo que él me diga. Entonces yo creo que probablemente los asesores de imagen del presidente han equivocado el camino. Y se van por la vía más fácil, la más débil, por cierto, la más débil, la más retrógrada. Eso es innecesario. Yo digo, es innecesario. Usted lo dice, lo nombra como gerente. Cuando usted lo nombran, quienes lo nombran, lo que quieren es que usted tenga éxito. Lo nombraron para que dé resultados. Usted los elogia dando los resultados, cuando usted hace éxitos a la empresa. No los elogia llevándoles un pastel. ¿Qué tal está? Qué bonita le queda la camisa. Ay, qué falda más preciosa la que anda. Y eso, por favor, es un servilismo. Es un servilismo. Ojalá que podamos superar eso en nuestro país. Dígame, este modelo que tenemos, ¿hay un modelo económico en Honduras o no lo hay un modelo económico? ¿O estamos entrando en esa faceta? Enfoco lo que le decía al inicio. Se cuestionó mucho y yo compartí eso y lo vuelvo a repetir, que se anunciaba energía gratis. Aunque sea una causa solidaria, pues no dice, pero no puede ser gratis porque alguien la va a pagar. Alguien la va a pagar. Pero se cuestiona aquello, no se cuestiona vivienda gratis. ¿Estamos en capacidad en un país tercermundista como Honduras para estar anunciando viviendas gratis? Mire, un poco va a salir algo de la respuesta a esta pregunta suya de la caracterización del modelo económico que nosotros seguimos. Honduras es un país que ha seguido un modelo neoextractivista. Y en un modelo neoextractivista es posible que haya crecimiento económico. Se puede dar el crecimiento económico, pero sin redistribución de la riqueza. En otras palabras, hay crecimiento con pobreza. ¿Por qué? Porque el modelo se basa en exportar más caña de azúcar, en exportar más melones, en exportar más banano, en exportar más madera, en exportar bienes primarios que no necesitan pagar salarios altos porque no se necesita ser alfabetizado para cortar el fruto del café o para ponerse un racimo en el hombro, no se necesita ir a la escuela, o para cortar un pino o para cortar caña. El modelo hondureño es extractivista, neoextractivista, porque le agregamos el tema de la exportación de hortalizas, que tampoco necesita mano de obra superior, y también tenemos el asunto de la maquila, que como usted sabe tiene casi la mitad del salario mínimo la maquila respecto a los otros sectores. Entonces, en el modelo extractivista que Honduras ha adoptado, que ha sido fundamentalmente para seguir las recetas de los organismos internacionales, Honduras tiene pocas posibilidades de vencer la pobreza, porque el modelo no redistribuye bien la riqueza, lo que produce es más desigualdad. En otras palabras, para que el modelo funcione, tiene que haber una fuerza de trabajo barata. Y de ahí viene una relación con un comentario suyo. Para que esto funcione, tiene que haber flexibilización del trabajo o precariedad del trabajo. Entonces, ¿qué es precariedad del trabajo? El empleo temporal, el empleo por hora, todas estas medidas de que usted no va a recibir las prestaciones, salvo que contrate un abogado para que se pelee con el abogado del ministerio tal o de tal empresa. Entonces, eso quiere decir que entramos a una fase de estabilidad en el empleo, a una fase de gran inestabilidad en el empleo, y razón por la cual el Estado quiere como decir, que no tengan miedo mis funcionarios, que a ellos no se les va a cobrar cuando hagan despidos injustos. Entonces, es el trabajador el que tendrá que reunir los recursos para pagarle a un abogado. Todo eso forma parte de esa nube negra de precarización del trabajo que es común a todos los modelos neoliberales que se basan en explotar al máximo la fuerza de trabajo. Por eso Honduras no supera la pobreza. Tenemos un problema estructural desde el año 2001, que nos condonaron la deuda, hasta el día de hoy. Tenemos más de 400.000 millones de lempiras supuestamente destinados a la pobreza, y la pobreza sigue
casi igual, inalterable. Entonces, creo que la definición de este modelo no puede esperarse de este modelo que haya redistribución o caída sustancial de la pobreza, sino más bien lo que usted mencionaba. Puede haber una espiral enorme de endeudamiento. Le doy este dato. Hay 3 países muy endeudados en América Latina. El número 1 es Brasil, 72% del PIB. Segundo, Argentina, 60% del PIB. Tercero, Honduras, casi 50% del PIB. Entonces, estos modelos para funcionar necesitan endeudarse. Y ese endeudamiento lo tendremos que pagar nosotros. Nuestros hijos tendrán que pagar ese endeudamiento. Y probablemente, y aquí viene una conclusión interesante, mucha de ese endeudamiento no es sostenible y además forma parte de la corrupción. Veamos un caso concreto. Los 70 millones de dólares del endeudamiento del Trans 450, ¿dónde están? Ya inauguramos el Trans 450. Ya vimos los buses que andan bien bonitos circulando por toda Tegucigalpa. No los hemos visto. Entonces, ya estamos pagando ese endeudamiento. Entonces, si vamos a tener más de ese endeudamiento, nos espera un panorama poco alentador. Increíble, porque se debería estar pagando incluso con lo que ya esté generando. Con los ingresos que estuviera generando. Que estuviera generando. Y la obra sí se inauguró. Recuerda usted que sí se inauguró. Sí. El Trans 450. Pero bueno, ese es otro tema. Hay alguien, siempre hay gente que se molesta con esto cuando hablo de la megalomanía que puede tener un funcionario, un presidente, y alguien se enoja porque dice que un presidente no puede estar en el anonimato. No es necesario, son las obras las que hablan. Ustedes ven que hasta el presidente anda promocionando hoy al alcalde de Tegucigalpa. Lo promocionó, en su discurso lo promocionó. Casi dijo que lo va a invocar para candidato presidencial. Dijo lo necesita Honduras. ¿Cuántas obras inauguran acá? No habla el alcalde, ni lo mencionan. Ni lo mencionan. Yo no he escuchado al ingeniero Sala decir, sí, la preocupación del alcalde de Titafura. No lo dice. Pero la gente sabe que es Titafura. Sabe que hay un alcalde, sabe que hay alcalde en el pueblo. Y es ahí donde él se ha llevado, solo para citar un ejemplo aquí cercano, sin irnos fuera de las fronteras nacionales. En eso, bueno, estamos nosotros ante, aquí entre los mensajes, estoy con este teléfono incómodo acá porque se comenzó este monitor aquí a reiniciar sin que nadie se lo pidiera, así que me perdió la pantalla. El economista Julio Raudales, presidente del Colegio de Economistas. Saludos, lo está escuchando. Muchas gracias. Y dice por su gran capacidad, está pendiente de su participación aquí. Realmente, ¿cómo marcha? ¿Cuál es el panorama en cuanto a inversión? Dice usted, puede haber crecimiento, pero no necesariamente eso implica salir de la pobreza. Realmente, ¿cuál es el panorama que se está viendo desde ya para Honduras? Sobre todo porque estamos con una crisis real, vigente, que no se ha solventado. Siempre se nos habla de que inversión, que Honduras es atractivo, pero yo siempre, aunque se molesten, digo, ¿cómo va a ser atractivo? ¿Quién? Solo los hondureños, que somos hondureños, estamos pendientes de Honduras, podemos ver atractivo, queremos vivir en el país, pero ¿quién fuera que no sea hondureño quiere venir a un país donde sabe que hay una situación bien convulsa? Realmente, ¿cuál es el futuro que le miran económicamente al país? Mire, yo creo que el país ya desde 2015 mostraba una especie de reducción significativa de la inversión extranjera directa. Estábamos más o menos invirtiendo alrededor de 1.700 millones de dólares anuales de inversión extranjera directa y se ha venido cayendo a 1.400, a 1.002 millones el año 2016 y probablemente el año 2017 hace unos 800 millones. Y algo más, licenciado Colindres. Más del 60% de esa inversión extranjera directa es reinversión de utilidades, no es capital fresco que viene de afuera, porque como usted lo acaba de decir, Honduras no es un destino atractivo para la inversión extranjera directa. Sí lo es Costa Rica, más de la mitad de toda la inversión extranjera directa del Istmo Centroamericano va a Costa Rica, sin meter a Panamá, que es otro cuento. Y creo que no se necesita ser economista, con la disculpa, porque la simple imagen que tiene Costa Rica, si es que son muy nacionalistas en el sentido amplio de la palabra ellos,
que quieren su país, que ocultan, al igual que son los mexicanos en su momento, que los mexicanos son celosos de su nación y nosotros no, nosotros somos más agresivos en este caso. Pero no se necesita ser economista para saber que Costa Rica es atractivo para todo el mundo. Donde vaya, hablan bien de Costa Rica. Muy distinto a nuestra realidad. Lo interrumpía por eso. Sí, no, era un poco también para decirle que el inversionista extranjero anda buscando predecibilidad, que un país sea predecible. Pero un país que salta de una crisis a otra crisis, de un acto de corrupción a otro acto de corrupción, no es un buen destino, porque eso significa que el sistema jurídico, que el marco institucional es inapropiado para la movilidad de capitales. Ese es un tema central. Y el otro aspecto, ya entrando un poco a las perspectivas del 2018 y las siguientes, Honduras ha apostado, a mi juicio, con un error descomunal, al libre comercio. Tenemos al momento 12 tratados de libre comercio y los resultados han sido catastróficos. El libre comercio ha destruido la poca industria que teníamos en el país y ahora somos un país importador de lo usado. Ropa usada, zapatos usados, electrodomésticos usados, todo usado. Nos convertimos en una sociedad de segunda. En una sociedad de segunda y de tercera. Y esa basura que viene importada está por las montañas, está por todas las ciudades. Usted va a cualquier ciudad y va a ver que lo que más prolifera es los negocios de se abrió bulto. Y creo que si hay que darle un beneficio es que es la alternativa que tiene la gente. Hoy la gente, gracias a eso, subsiste, que es lo mejor y que es el mejor panorama. No, lo que usted dice, por donde pasa, mira, se abrió bulto. Yo recordaré mi niñez y cuando estaba en el colegio, en el Higueras, que venía a la calle peatonal en Tegucigalpa, y el comercio de Tegucigalpa, ahí, solo por mencionar la calle peatonal, recuerdo cuántos restaurantes habían, cuántas tiendas habían. De esas tiendas que eran ya un ícono de la capital, no hay ni una, todas son ropa, todos se convirtieron en centros de venta de ropa usada. Sí. Todo el centro comercial de las ciudades importantes son centros de reciclaje de basura que traemos importada, principalmente del hemisferio norte. Entonces, este panorama, como usted dice, aparece como una solución apropiada para la población pobre que va a hacer rendir mejor su dinerito y que va a liberar recursos para pagar recargas o para jugar a la loto o para hacer cosas que no le reditúan en su mejoramiento material y en sus expectativas. Entonces, el modelo económico centrado sobre el libre comercio está quebrando a la industria local de plásticos, está quebrando a la industria productora de carne de cerdo, a la industria de carnes, de cereales. Por ejemplo, el arroz, casi el 75% del arroz viene importado gracias al libre comercio. Entonces tenemos un sector rural pauperizado, despojado de oportunidades. Y esa es la razón que explica por qué la banca comercial no le presta a la agricultura de granos básicos. O sea, del total de la cartera, apenas un 7% va para la agricultura, y es agricultura de exportación, no es para los cereales básicos. Entonces, el país no puede tener un crecimiento sano si continúa en esta ruta. Y obviamente nosotros vemos que otros países se han opuesto a esta apertura, digamos, generalizada en términos comerciales, en términos financieros, y han logrado contener un poco. Entonces, tenemos muchos ejemplos en el mundo de países que no han entrado tan de lleno al libre comercio y están mejorando su situación. Pero en el caso hondureño es muy curioso que todos los tratados de libre comercio tienen una fundamentación que va a servir para reducir la pobreza, pero más bien la aumenta. ¿Por qué? Porque aquí en el barrio Morazán teníamos decenas de sastres, decenas de zapateros. Sí. Ya no están, porque ya no tienen espacio. Y lo mismo... Quedaron para hacer ruedos y ajustar ropa. Para arreglar ropa, para arreglar los talles. Entonces, ese modelito no le da respuesta a la población de bajos recursos. Entonces, del otro lado también no hay una
política pública para fortalecer la economía popular. Este es un tema que no se ha abordado. No, me refiero aquí, por ejemplo, en estas calles vemos negocios populares que tienen 50, 70 años de existir, pero no han podido crecer, porque no hay una política pública que les permita crecer. Sin embargo, otros sí tienen la posibilidad de tener restaurantes en todo Honduras. Las comidas rápidas, la industria de las comidas rápidas que no pagan impuestos, eso sí están por todas partes. Entonces yo creo que hay que ser más equilibrado. Necesitamos impulsar proyectos grandes que beneficien a la economía popular. Y la economía popular está retrocediendo cada vez más y se va quedando en espacios sumamente vulnerables. Por ejemplo, yo quisiera tener la seguridad de ir al mercado San Isidro a almorzar o de ir al mercado Colón a almorzar, pero la inseguridad prevaleciente me dice, sos estúpido si te vas allá. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar esos espacios y que podamos ir a comernos una sopa de olla, un mondongo, con toda tranquilidad y parqueamos por acá? Entonces, eso no lo tenemos. Lo que tenemos es una precarización de la economía popular. Y eso que dice es bien interesante, porque cómo recuperar, y dos retos, el espacio y la credibilidad, la confianza, porque a usted le pueden decir, ya está bien, puede decir, pero siempre va a tener un resabio. Generar esa confianza para decir, me voy a tal lugar, o decirle, andate, no, caminá, anda con tu celular, nadie te va a hacer, no te va a pasar nada, eso es muy difícil. Muy difícil. Yo paso por el mercado Mamachepa y lo veo que está a pocos meses de desaparecer. ¿Y cuál es la razón? Que no hay políticas públicas para fortalecer ese tipo de mercados. Y si nosotros vamos a Comayagüela y si vamos viendo cómo hay una comayagüelización de Tegucigalpa, porque ya vemos carretas, ya vemos bastantes indigentes en el centro histórico de Tegucigalpa. Invasión de aceras. Negocios de todo tipo, y se va perdiendo la confianza de ir al centro de la ciudad. Entonces, está abandonada ese tipo de economía, nos vemos obligados a ir a los moles. ¿Y de quién son los moles? Bueno, de capitalistas regionales y de capitalistas internacionales. Entonces somos candil de la calle y oscuridad de la casa. A lo propio no lo apoyamos, pero a la biosfera sí lo apoyamos. Le damos exoneraciones fiscales y le facilitamos todo el camino. Y con lo que usted está diciendo, se me ocurría, necesitamos un Trump entonces en Honduras. Pues Donald Trump viene a ver que el Tratado de Libre Comercio no le favorece. Él está convencido que no le favorece a Estados Unidos y que hay que renegociarlo. Aquí necesitaríamos a alguien que venga a decir, porque usted dice, tenemos varios tratados, pero realmente no están dando los beneficios con los cuales se abrieron o se anunciaron con bombos y platillos. Es que, mire, los empresarios con los cuales conversamos nos dicen, nosotros, que hemos sido los principales afectados con el Tratado de Libre Comercio con Perú, no nos invitaron a la negociación. Apareció el tratado y nosotros, que somos los más afectados porque se abrió el mercado de plásticos, por ejemplo, no los invitan. Entonces usted dice, los arroceros de Honduras que los invitaron a negociar el CAFTA, ¿quién fue el que negoció el CAFTA? Porque hoy día prácticamente solo tenemos una pequeña franja de productores de granos básicos, en el caso específico de arroz. Y algo más, licenciado. Los aranceles llegan a cero en el 2018, 19 y 20. Al llegar los aranceles a cero, ya vamos a tener el 100% del arroz traído de Estados Unidos, el 100% de muchos productos que están negociados, porque con un arancel cero no hay posibilidad de competir. Recuerde que aquella agricultura es subsidiada. Los subsidios de la economía americana, incluso los de Europa, se calcula que cada vaca en Europa se lleva $2 diarios de subsidio, y algo parecido ocurre en Estados Unidos. Entonces, nosotros como economía chiquitita en situación de pobreza no podemos competir con el principal productor de cereales del mundo que tiene subsidiada su agricultura. Entonces la pregunta es, ¿qué harán entonces los campesinos de Honduras? ¿A qué se van a dedicar? ¿Qué les ofrece el Estado de Honduras? ¿Qué les ofrece el gobierno?
Entonces tenemos prácticamente los valles en abandono y no hay ninguna línea de dar seguimiento, por ejemplo, el Plan de Nación. El Plan de Nación tenía una gran claridad para descentralizar, desconcentrar el desarrollo, para llevar el desarrollo a las regiones que eran cuencas hidrográficas. Aquel Plan de Nación que hablaba tanto el señor Corrales en el gobierno del presidente Lobo, está hablando. Sí, inició con el gobierno del presidente Lobo, pero que ahora es un referente muy vago, nadie menciona el Plan de Nación. Sí, se quedaron en bonitos discursos, bien atractivos cuando lo escuchaba usted, pero se quedaron en eso, en una serie de presentaciones hasta televisadas. Sí. Y no quedaron, y no... Y de ahí nada, de ahí nada. Solo hubo un par de años, justamente estaba el licenciado Julio Raudales a cargo de planificación y él logró promover la presupuestación regional, la presupuestación departamental, para que vinieran la expresión de las necesidades de las regiones y empezar a desconcentrar esta forma tradicional de asignar recursos. Y después, ¿cuál fue la respuesta? Hacer desaparecer la planificación. Entonces tenemos ahora un gobierno con una gran capacidad de improvisación. Está improvisando. Hoy habla de que va a modernizar la seguridad social, mañana habla de las ciudades especiales de desarrollo, en el discurso del presidente habla de sorpresas. Esa sorpresa puede ser que nos convirtamos en un milagro económico, no sé, de alguna forma, pero es la improvisación, no tenemos una visión de corto, mediano y largo plazo. Usted mencionó la ley de seguridad, habla de si nos volvemos un milagro económico, porque se le apuesta a las zonas de desarrollo. Se ha venido vendiendo por mucho tiempo, los dos proyectos se han venido vendiendo y ninguno hasta el momento se está viendo. ¿Cuánto tiempo llevamos ya hablando de lo mismo? Casi 9 años estamos hablando de ¿Y es que el proceso es lento o es que nos estamos quedando más en palabras y no hay nada concreto? ¿O se está improvisando en el tema, cree usted? Se está improvisando y recuerde que al igual que el canal interoceánico en Nicaragua generó una gran expectativa, al final quedó en nada. Igual nosotros podemos hablar del ferrocarril interoceánico desde el Pacífico hasta Puerto de Castilla. Eso genera una gran expectativa y después no hay inversionistas porque ya Panamá hizo lo que corresponde hacer y ya no tiene sentido. Sin mucha palabra, ampliaron su canal. Sin mucha palabra, y lo ampliaron y ahora resuelve las necesidades del comercio internacional. Pero nosotros estamos generando, ¿se acuerda usted de Honduras is open for business? Sí. Entonces se armó aquella feria de inversionistas que vinieron. Hay que decirlo, hay que resumirlo. Honduras is open for business. Un éxito total, el evento. Y hasta ahí nomás. El evento. Hasta ahí llega. El evento, la presentación, los invitados especiales, Carlos Slim, el evento como tal, un éxito. El proyecto fue... No sé qué podríamos decir que está como resultado de ese Honduras is open for business. No hay ningún resultado que uno pueda decir fue exitoso al menos en esto, pero se gastó mucho dinero. Se gastó mucho dinero. Sí. ¿Cuántas inversiones hizo el señor Slim aquí en nuestro país? Está el señor Slim en telefonía. Bueno, pero aparte de lo que ya, de lo que ya tenían, ¿verdad? Sí. Es difícil decir eso. Entonces sí, realmente nosotros estamos cayendo en ese vicio de estar anunciando cosas espectaculares. Recuerde, hace pocos, 2, 3 meses atrás, vinieron unos inversionistas acá a los programas televisivos y dijeron, nosotros vamos a construir un gasoducto desde Norteamérica hasta Honduras. Era una norteamericana. Y hablaron de proyectos faraónicos, grandísimos, y que harían pensar que es cierto, ¿verdad? Que esos inversionistas ya están listos esperando que arranquemos acá, hagamos los cambios que haya que hacer, pero pasa el tiempo y a todos esos anuncios le pasa como al Trans 450, o sea, unas cuantas cositas, unas cuantas calles abiertas y después se abandona. Entonces estamos improvisando y obviamente eso no es bueno para la gobernanza, no es bueno para la confianza. Se ha perdido la confianza en la clase política. Es que usted nos ha hablado de eso y me hace recordar hechos que los pude vivir.
de cómo se es de falso a nivel de gobierno, y hablo en general, que se presentan tantos proyectos, se venden tan bonitos, pero que finalmente no caminan. Recuerdo hace mucho tiempo, el profesor Rafael Pineda Ponce con el Congreso lo invitan a la Florida, la Universidad Cristiana de la Florida. Estuve presente. Un evento maravilloso, ni voy a contar algunos detalles que serían penosos para el país, pero me los voy a tragar porque hay que ser, por lo menos en eso hay que tener mucho cuidado. O sea, hay que ser respetuoso, hay que ser respetuoso en eso. Pero ofrecieron una universidad con intercambios. Me hice amigo del presidente, bueno, amigo no, del presidente de la Universidad Cristiana, pero por lo menos lo traté, intercambiamos unas tarjetas y me recibió un par de llamadas después. Y le dije en una ocasión, distinguido, le habla fulano de tal, quisiera, si hay la posibilidad de andar en Miami, yo, si tengo la posibilidad de hablar con usted, ya me dijo, porque se movía mucho a Tampa, a otros lugares, cuento la historia así rapidito, y es sobre ese proyecto, ¿se acuerda? Decepcionado, muy decepcionado, me dice. Mandé gente, así le resumo, me dice, porque no estoy aquí, me dice, mandamos gente, hicieron los estudios para esa universidad, pero mire, hubo gente que se estuvo hasta 20 días, nunca los atendieron, hubo cuantas cosas, ¿y para qué? Retiramos todo eso, me dice, el proyecto se quedó. Así. Me lo dijo así, en pocas palabras, vía teléfono, y se lo creo porque no existió. Nunca apareció la mentada universidad en nuestro país. Luego, en el 2010, en Taiwán, presentaron un proyecto maravilloso. Ahí está el presidente Lobo. Y dicen, dos polos. Ellos, los chinitos, tenían ahí, escúchenlo bien, tenían estudiado con diapositivas y todo lo que usted quiere. Presentaron Valle de Ángeles y Ojojona. Y decían, este lugar, ¿cuál es el problema, Valle de Ángeles? Tienen ustedes una revoltura aquí entre comidas, tiendas, lo que hay que hacer, y nos llevaron a un lugar similar, más grande por supuesto, pero con similitud. Aquí está la artesanía, aquí se vende esto, de esta forma, ¿cómo hacerlo atractivo? Ese es el proyecto y excelente, viene para Honduras. El caso de Ojojona, este es un lugar que se presta para ser especial para la ecología, para las flores, y nos llevan a un lugar que ellos tienen muy especial, incluso con un edificio construido de plástico. Ese proyecto ahí venía, ahí estaban las autoridades todas, hablaron de esto, yo quedé como maravillado de eso, esperando verlo aquí. Me cansé de querer preguntar, nadie sabe. Si resumimos dónde está, no hay nada de eso. O sea, aquí se van a perder tiempo a los viajes, a esos proyectos. El Plan Puebla-Panamá, creo que usted recuerda, ¿cuánto se habló a nivel de presidente del Plan Puebla-Panamá? Para los que, gente que tal vez no está informada, es el desarrollo de los pueblos pobres de México hasta Panamá. El sur de México hasta llegar a Panamá. Todos los pueblos pobres, y ahí nos venimos todos Centroamérica. ¿Cuántos proyectos del Plan Puebla-Panamá? Ni siquiera una carretera que nos una. Aquí hay un montón de palabras que se las lleva el viento. Y le pregunto, las ciudades estas, las sedes, ¿será eso a lo que le estará apuntando el gobierno de la República, cree usted? Bueno, es que el asunto es que también existe una nebulosa muy grande sobre los proyectos. Se supone que una empresa internacional taiwanesa estaba dando seguimiento a los estudios de factibilidad. No se conoce si están terminados, no se conoce exactamente el sitio, si hay maquinaria trabajando la infraestructura, porque para eso se necesita una infraestructura que mínimo 2 años para construirla. En general se maneja con una gran secretividad. Eso dejó de ser público y es un coto privado. Creo que se ha contratado una firma internacional para darle seguimiento a todo eso. No sabemos cuánto cuesta, debe ser muy caro porque es una firma que se especializa en eso, pero el grueso de los hondureños no tenemos ningún tipo de referencia para decir esto está avanzando, esto se está moviendo, o solamente son discursos que quedan por ahí y falta todavía la concreción y sobre todo ver en el presupuesto público que ya hay recursos asignados para iniciar esas obras megalíticas, digamos, que van a traer bastante empleo, que van a generar mejores remuneraciones. En general, ese es el gran problema que tenemos, que no solamente perdimos la confianza en la clase política, sino que desde ahí se están generando humaredas, como la ley de los secretos, como la ley de llevar los casos de corrupción al Tribunal Superior de Cuentas. Todas esas son humaredas de la clase política
que hacen que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, pues no nos queda otra que caer en la cultura de la sospecha, de que, ¿por qué no es transparente eso? ¿Por qué no transparentamos todo eso? Por ejemplo, ¿por qué no transparentamos el bono Vida Mejor? Yo quiero saber a quién se le da el bono Vida Mejor. Quiero saber cómo salió esta persona, cómo ha salido en 4 años que le han dado el bono Vida Mejor. Y quiero preguntarle si le han dado los 10,000 empiras. Si se volvió dependiente de ese bono o si le sirvió para despegar. Fíjese que exactamente, puso una pulpería o puso un tallercito. Se supone que ese era el espíritu, así es el espíritu, ¿va? Ese es el espíritu. Sí. Pero se quedó más que, hasta como figura de chantaje se quiso vender aquí. Bono para quien vote, bono para quien apoya al régimen. Así se quedó, como una figura de mantenimiento, venir por la burra todos los días, pero no para generar. Eso que usted es correcto. ¿Cómo auditar, cómo llegar ahí para ver los resultados de ese programa? Es un programa que queda entonces en la buena intención al populismo, entonces. Por supuesto. Ahí desemboca, ¿verdad? Fortalece el populismo y la idea de que las soluciones emanan de una persona iluminada, que es el presidente, que es el gobernante, y él decide dónde van los pisos de concreto, los techos de lámina y los ecofogones. Entonces, eso obviamente es algo que no sustenta el crecimiento económico sostenible. Es decir, usted acostumbra a una población a ser dependiente de los regalos del gobierno central, pero no le resuelve a largo plazo la situación. O sea, yo he ido a casas donde no había ni un mueble, que generalmente las casas rurales no tienen muebles, no tienen un banco, no tienen una silla, y era piso de tierra, y ahora la casa está igual, solo que está pavimentado, y probablemente esta es una mejora. No vamos a decir que no sea una mejora, pero no es que los hace saltar de la extrema pobreza a la clase media. Es decir, realmente hay un trecho muy, muy largo que recorrer, porque usted tiene que invertir mucha educación, mucha capacitación, para que la gente pueda empezar a producir su propio bienestar, sin que eso signifique que el Estado siempre tiene que ser subsidiario, producir buena salud, buena educación, buena infraestructura, buena justicia, para que todo eso sea como un círculo virtuoso de generación de riqueza. Usted nos dijo aquí al inicio, Honduras está en la lista son 4 de los países más endeudados, 4. 3 países. 3 países. Brasil, Argentina y Honduras. Brasil, Argentina y Honduras, los países más endeudados. Sí. En relación al PIB. Correcto, al Producto Interno Bruto. Aún así, Honduras podría, no así salir al desarrollo, sino que encarrilarse, porque aquí faltará muchos años para que nos encarrilen. Aún así, ¿de qué va a depender? De ver un crecimiento, ¿de qué dependería exclusivamente salir de eso? No obstante todo. Mire, yo creo que hay bastantes elementos en el país que responden a esa pregunta. Nosotros tuvimos en Honduras un proyecto que usted conoció, que era los Altos Hornos de Agalteca, en la cual se iba a procesar el hierro que hay en Agalteca, que existe en Honduras en cantidades industriales, para hacer acero. Esto está hablando de una fase donde usted extrae, una fase extractivista, y procesa. Al procesar, agrega valor. Entonces, en vez de exportar la broza de hierro, exportar el acero. Se hicieron los estudios, se hicieron los hornos, no había combustible y se sembró el eucalipto que se utiliza y se abandonó como todo, ¿no? Igual podemos hablar de Corfino. Recuerda que habíamos pensado que Honduras era el país por excelencia para producir papel, sí, y se hizo Corfino y ahí quedó. Quedó en un proyecto que dejó endeudado. La corporación de inversión, ¿cómo se llama? Era era de Olancho. Olancho, Corporación de Inversiones de... Sí, tenía que ver con claro. Entonces, eso es lo que sucede. Que al nosotros adoptar el extractivismo puro, lo que hacemos es extraer la broza de oro, la broza de plata, la broza de hierro, la broza de minerales raros, exportar la madera
exportada, el azúcar morena. Entonces, el proceso de agregación de valor lo mandamos, se hace afuera. Por ejemplo, exportamos 10 millones de sacos de café en grano verde. Podríamos exportarlo tostado, podríamos tostarlo molido, exportarlo molido, pero no nos dejan. Igual lo ocurre con el cacao. Entiendo, diversificar incluso la Exacto. exportación, productos terminados, dar bruto, todo esto. Así Exactamente, es el proceso de agregación de valor el que genera riqueza. Pero solo estar exportando la fruta desnuda, el grano verde, el grano de cacao, eso nos produce un nivel de crecimiento, pero no hay redistribución de la riqueza. La madera, ¿va? Exportar la madera y después importar los muebles. Que nos toca a nosotros. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Exportamos la madera y después importamos los muebles. Y ahora está con la simulación de madera. Recuerda, simulación de madera. José Saramago escribió en la caverna, aquel libro sí, que escribe ahí de un campesino con el barro, y dice, y ahora está en la simulación del barro, que es aquel plástico, ni siquiera es del barro, ya, esa era su competencia, ahí surgió su competencia. Y eso tenemos en Honduras. Escuchamos constantemente decir el gobierno hay tanto para las MIPYMES, para esto, para lo otro. Usted habló de la pequeña empresa. ¿Qué estará fallando? Porque la pequeña empresa falla. Usted habló de cierre de negocio, hablamos del centro de Tegucigalpa, solo como un ejemplo. Usted va a un mall, hoy estaba yo en uno aquí, por decir, hasta digo el nombre de los castaños, decía, ayer miré un negocio ahí, ya hoy no está, 3 locales vacíos. ¿Cuántos de nosotros no vemos que se forma un negocio, a veces un comedor, alguien que hace el esfuerzo hasta pesar, ver cómo la gente invierte y de repente ver que no son ni 2, 3 meses cuando ya está cerrado el negocio? ¿Dónde está el apoyo? ¿Qué es lo que falla en ese apoyo a la pequeña empresa cuando el gobierno anuncia constantemente dinero para la pequeña y mediana empresa? Mire, la mortalidad empresarial en Honduras es alta. Y justamente la mortalidad empresarial es el tramo de los pequeños empresarios y los medianos empresarios. No hay tanta alta mortalidad en los tramos de grandes inversionistas. Son los pequeños y los medianos los que están arriesgando capital y a los 6 meses el flujo de ingresos no les da y cierran. Eso es muy frecuente en Honduras. Ahora, yo creo que respondiendo un poco a la pregunta suya, mire, usted recuerda que en el pasado en Honduras se hablaba de extensionistas agrícolas y se hablaba de extensionistas industriales, porque el Estado entendía que necesitaba un personal con una gran capacidad técnica para guiar, para orientar al campesino de poca escolaridad. Y en el caso industrial, el Centro de Desarrollo Industrial orientaba a las panaderías, a las confiterías, a los zapateros, para promover la innovación tecnológica. Porque no es posible agregar valor hoy día si no es con alguna innovación. Y la innovación cuesta dinero. Hay que poner recursos públicos para que haya innovación. Tenemos 300 años de producir el dulce de panela. ¿Qué innovaciones le hemos dado al dulce de panela, a esa tapa de dulce, en los últimos 300 años? Ninguna. Sí. Porque no hay recursos para hacer innovación tecnológica de eso. Se quedaron haciendo torrejas. Sí, o sea, lo básico. Igual, usted se dice, yo le aseguro que tenemos unas 300 fuentes para hacer jaleas en el país e importamos las jaleas de Guatemala, de Estados Unidos y de Europa. No tenemos la producción de pequeñas artesanías o de medianas artesanías que produzcan jalea de todas las frutas que tenemos en el país. Entonces, no hay políticas públicas para promover la innovación tecnológica. Y si no hay innovación tecnológica, las posibilidades de hacer negocios son altas en el país, pero necesitamos pensar en mercados regionales, en mercados globalizados. Pero con la política actual, eso está como olvidado. Hay un gran olvido de las MIPYMES. ¿Es un reto para los funcionarios empresarios que ahora forman parte del gobierno? ¿Cree usted que es la mejor selección que hace el presidente cuando trae para agricultura, cuando trae miembros de la empresa privada? ¿En qué estará pensando el presidente ahí? ¿Son innovadores ahí? ¿Surgen las ideas o qué?
No sé si me doy. Mire, yo lo que siempre pienso de estas organizaciones empresariales es que se escoge a alguien de la cúpula. Las cúpulas obedecen al proyecto de las cúpulas. Difícilmente en el COEP está representado el vendedor que está enfrente del hospital escuela, que es un empresario y que está vendiendo tajadas o está vendiendo cosas. Ese pequeño empresario no tiene quien lo defienda, quien lo representa. Entonces, Muy claro. El presidente escoge de las cúpulas. La cúpula. Y las cúpulas defienden sus propios intereses, pero lo de abajo está en la vaciedad. Tiene muy claro lo que quiere la cúpula, los proyectos de la cúpula, pero no conoce realmente lo que está abajo. Exactamente. Lo mismo que reclaman los cafetaleros, que dicen en el ICAFé, los proyectos van para los grandes productores, pero el pequeño productor y las condonaciones, ese no la mira. Exacto. Esa es la situación. ¿Cómo llegar? Esos son los retos que deben de tener los presidentes. Y a mí me preocupa mucho, yo quiero insistir en esto, a mí me preocupa que confundamos el camino y caer en el populismo, porque pueblos así, como los nuestros, donde la gente no se instruye, la gente todavía cree en partidos políticos, la gente todavía se enamora del funcionario. Aquí la gente se enamora del funcionario, la gente se enamora de su partido político y hasta se cega para ver las cosas. Yo digo que es el momento de señalar, de presionar. Lo que usted acaba de decir ahorita es vital para que la pequeña empresa no se queden con los discursos, decir, bueno, usted está hablando con la cúpula, presidente, hablemos aquí realmente. Así es. ¿Verdad? Así Que es. llegar ahí para impulsar, porque si no vamos a seguir viendo en esta Honduras negocios quebrar pequeños, a nivel de pequeños. Es difícil despegar en un negocio en Honduras, aparte de la inseguridad, que ya está de más, ¿va? Sí. Y fíjese, licenciado, una cosa que me parece importante mencionar. Mire, si usted ve el universo de los ahorros, el 85% de los ahorros del país se generan en Cortés y Francisco Morazán. La carga tributaria de Honduras es producida en un 95% por Francisco Morazán, en primer lugar, y Cortés en segundo lugar. Quiere decir que los otros 16 departamentos, apartando Islas de la Bahía, que es otro tema, están en una situación de simple sobrevivencia. No hay acumulación de riqueza o, si la hay, no tributa. Entonces, si queremos promover la profundización fiscal, llevemos desarrollo a Valle, llevemos desarrollo a Choluteca, llevemos desarrollo a Santa Bárbara, a Comayagua, para que el país tenga las oportunidades económicas que los jóvenes están esperando, que las tenga bien distribuidas. Pero si todo el mundo quiere venirse a Tegucigalpa o a San Pedro Sula, entonces tenemos dos países, una plataforma de dos departamentos y el resto donde prácticamente no hay empleo ni posibilidades de ascender socialmente. Y ni siquiera bien desarrollado. Estamos viendo, como dice, dos países, pero ni aún donde se esté enfocando, ni siquiera ahí se está viendo ese despegue. Claro, porque hay grandes contrastes, ¿verdad? Sí. Los grandes contrastes de la riqueza como sorprendente y la pobreza y la miseria que también a veces se traduce en violencia, en crimen, porque la gente necesita comer y entonces sale a buscar quién tiene un celular por ahí descuidado o a quién asalta. Entonces estamos cayendo en un círculo vicioso que hay que revertir. Doctor, le agradezco mucho, se me fue el tiempo y este tema económico es complicado y hay que llevarlo al lenguaje más común porque nuestro auditorio es muy amplio y hay que entender, pero ahí están los mensajes tan claros y las visiones tan claras en dónde se enfoca, a veces viendo cúpulas y no viendo al minorista, viendo la gran empresa, no viendo al pulpero, viendo a la industria grande, extranjera, no viendo al sastre, a la costurera, al zapatero, al remendón, que ya quedan muy pocos. ¿Dónde los encuentra? ¿Dónde los encuentra? Y yo siento pesar con las costureras, digo, se quedaron haciendo ruedos, se quedaron ajustando ropa de segunda y nos convertimos en una sociedad de segunda. Esa es la triste realidad de nuestro país. Y viendo las camisas Columbia, exportadas en los grandes funcionarios, ni siquiera hondureñas, sino que la marca ya extranjera, luciéndose y poniéndose de moda. ¿Esa es una realidad o no estoy mintiendo en eso? Exportamos
bienes textiles para el primer mundo, pero importamos bienes de tercera mano. Es decir, consumimos la basura textil de los países industrializados, pero sí exportamos para allá. Entonces, ese es un contrasentido, ¿no? Una paradoja. Gracias. El doctor Rodulio Perdomo es el jefe del Departamento de Investigaciones del Foro Social de la Deuda Externa con nosotros en Doble Vía. Gracias, doctor. Espero que volvamos a dialogar aquí. Claro que sí, mucho gusto. Y gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía. ¿Cansado? Toma Serenerbón. Radio América presentó Doble Vía.